¿Qué tal? Buenos días. Vamos a empezar una nueva clase de cálculo diferencial y el día de hoy vamos a estar viendo una nueva fórmula de lo que son las fórmulas directas para derivar. En este caso, la fórmula que vamos a estar viendo es esta de aquí, ¡piup!, que es derivada de u a la n y todo es con respecto a x. Entonces, cuando tenemos esta fórmula, su derivada es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Aquí es algo bien parecido a lo que vimos, que es a la derivada de x a la n, que se obtenía pues n por x a la n menos 1 derivada de x. Pero en este caso, ¿a qué nos referimos con u o por qué tenemos ahora una u? Cuando tengamos una u, básicamente lo que nos va a estar diciendo es que esa u va a ser un conjunto. Entonces, es una serie de términos que están básicamente dentro de un paréntesis. Entonces, siempre que tengamos un paréntesis que esté siendo elevado a alguna potencia, nos vamos a ir directamente a este tipo de fórmulas que tengan una U, porque es lo que nos va a estar diciendo que tenemos que agarrar todo ese paréntesis como si fuera un conjunto. Entonces, en este caso, es como si tuviéramos esta función como y es igual a u al cuadrado, justo así. Entonces, si lo tenemos así, al hacer esta derivada con respecto a esto, es como si tuviéramos y es igual a 2u, aquí a 2 menos 1, derivada de u, justo así, ¿verdad? Que pues sería igual que si tuviéramos 2u derivada de u. Esto es así nada más de manera de acuerdo a lo que tenemos aquí, pero en realidad pues se tiene que desarrollar conforme a nuestra fórmula. En este caso, esta función, lo que es nuestra u en realidad es que sería 12x más 8. Entonces, siempre lo que esté dentro del paréntesis va a ser nuestra u. En este caso, ese 12x más 8. Este es nuestro primer paso, poner cuál es nuestra u y a partir de ahí hacer la derivada de esa u. En este caso, la derivada de esta u sería del primer término que es 12x, es un número con una x, nos va a quedar solamente el número, es decir, el 12, y del segundo término que es un número, su derivada es 0. Entonces, la derivada de u es simplemente 12 para este ejercicio. Entonces, ya con esto, lo que vamos a hacer es aplicar ahora sí nuestra fórmula, que sería poner la derivada de la función y. A ver, dejen, pongo otra vez esa D que nos salió medio pirata. Derivada de la función y con respecto a x. Oh, no me salen las Ds. Y vamos a aplicarlo ya sea de manera directa o bien, pues así como lo hicimos aquí, que sería poner el 2 por la u. Dijimos que nuestra u es esto de aquí y nuestra derivada de u es esto de acá. Entonces sería poner el 2 por nuestra u, que era 12x más 8. Y todo esto se tiene que multiplicar por nuestra derivada de u, que en este caso pues es 12. Entonces si lo ponemos con colorcitos, esto dijimos que era nuestra u y esto de acá es nuestra derivada de u. Y ya que tenemos todo esto, pues es irlo desarrollando. Para hacerlo como parte por parte, podemos multiplicar el 2 por el 12. 2 por 12 nos queda aquí 24. Y en paréntesis, pues todavía tenemos el 12x más 8. Y esto también se puede desarrollar. Siempre que tengamos un conjunto, es decir, una serie de términos en paréntesis, si no tiene ninguna potencia, se puede multiplicar. Es decir, aquí este 24 se multiplicaría por el 12x y por el 8 y se iría desarrollando de esa manera para obtener el resultado. Entonces, al multiplicar 24 por 12 nos queda 288 creo, o 200, sí, 200, a ver, 24 por, ¿por cuánto era? Por 12. 24 por 12, 288 y después es 24 por 8, que es 192. 24 por 8, que es 192. Entonces tenemos 288 x. Aquí recuerden también siempre tener en cuenta esa parte de las x, más 24 por 8 que dijimos que era 192.
92. Entonces, ya con esto que hicimos todo ese desarrollo, pues este sería el resultado de esta derivada. Como ven, este es como continuar con el mismo tipo de métodos que estábamos utilizando de las fórmulas pasadas, pero al ser ya una serie de conjuntos de términos, se puede ir alargando un poco más. Entonces es simplemente seguir todas esas operaciones para poder llegar al resultado final, que en este caso sería este de aquí. Vamos a ver otro par de ejercicios para ir retomando, reforzando este tipo de fórmula. En el siguiente, dejen copio por si no la tenemos acá, aquí, para tener en cuenta nuestra fórmula. En este siguiente ejercicio, la función es de y es igual a 17x cuadrada más 54. Todo este conjunto está siendo elevado a la menos 5. Si lo hacemos por partes, o sea, así cambiando nuestra función para verlo primero cuál es nuestra u y de ahí sacarlo, sería poner que tenemos nuestra función de y es igual a u a la menos 5. Recordemos que pues es todo, nuestra u es todo lo que está dentro del paréntesis y podemos aplicar nuestra fórmula de manera directa para ver después cómo sería. Entonces, la derivada de esa función con respecto a x sería primero bajar la potencia, es decir, ponemos nuestro menos 5, ponemos nuestra u, le restamos 1 a esa potencia, menos 5 menos 1, así, por la derivada de u. Si lo desarrollamos, nos quedaría menos 5 u a la menos 6, derivada de u. Y si lo acomodamos, dejando nuestra u con la potencia positiva, sería poner aquí menos 5 entre u a la sexta con la derivada de u. Ya sea que la pongan aquí esa derivada de u, o bien, como está multiplicando, la pueden dejar aquí arribita, justo así. Ya sea que lo hagan así primero por si se les hace más sencillo, o bien hacerlo de manera directa. Digamos que esta partecita la vamos a poner en verde, esto verdecito puede ser en caso de que a ustedes se les pueda complicar así verlo de manera directa o agarrarlo todo junto, lo pueden hacer así y después irlo haciendo por partes. Eso sería una opción. Recordemos que aquí nuestra u es lo azulito, que esto sería nuestra u, y lo amarillo lo vamos a poner como derivada de u. Entonces, ¿qué dijimos que era nuestra u? Lo de adentro del paréntesis, que es 17x cuadrada más 54. Tenemos que esto es nuestra u. Y de ahí pues nuestra derivada de u, que sería en este caso derivar cada uno de los términos. El primero de ellos, que es 17x al cuadrado, primero en este tipo de fórmula es como si fuera la de x, cx a la n. Entonces se va a bajar el 2 que va a multiplicar al 17. Ponemos aquí 17 por el 2. Y la x a la 2 menos 1. Y esto es en cuanto al primer término, y en el segundo, como es simplemente un número, en este caso 54, al derivarlo nos da 0. Si desarrollamos esto, nos quedaría 17 por 2 es 34 y sería con una x justo así. Entonces lo tenemos de esta manera. Ahora lo que tenemos que hacer, ya tenemos lo que sería en este caso nuestra derivada de u. Tenemos nuestra u. Ay, caray. Yup. Ahora sí sería aplicar la fórmula. Aquí en esta partecita de abajo lo voy a poner como si lo estuviéramos haciendo de manera directa. Si ustedes ya tienen esta partecita verde, sería brincarse a esta parte, de poner nada más cada uno de estos y darlo por terminado. Pero si no, sería como hacerlo así. Ponemos nuestra derivada de la función y con respecto a x y dijimos que era esto a la menos 5, entonces tenemos que bajar el menos 5. Recuerden bajarlo con todo y su signo. Después de ahí ponemos lo que está dentro del paréntesis, en este caso el 17x al cuadrado más 54. Esto sería a la menos 5, le restamos 1 y después la derivada de u. En este caso nuestra derivada de u sería lo que obtuvimos aquí, que en este caso es 34x
Ponemos 34x, justo así, y ya aplicamos lo que sería nuestra fórmula. Ahora lo vamos a desarrollar. Primero vamos a desarrollarlo multiplicando la parte que tenemos afuera así con los puros números, es decir, el menos 5 con el menos 34. Y en ese caso nos quedaría, al tener 5 por 34, ponemos 5 por 34, nos da 170. Sería menos 170. Recuerden también siempre tener en cuenta la parte de los signos. Entonces tenemos menos 170x, justo así. Y del otro, que sería esta parte de aquí del medio, ese conjunto de términos quedaría de manera igual, es decir, 17x cuadrada más 54. Así, de momento. Y esto está siendo elevado a la menos 6, que es menos 5 menos 1. Entonces, siempre que tengamos un conjunto elevado a cierta potencia, este se va a dejar así. Es decir, no se puede multiplicar el 170 directamente por estos, porque está interfiriendo nuestra potencia, por lo cual no se puede hacer esa operación. Pero aquí lo que sí podemos hacer es simplemente acomodar. Como tenemos una potencia negativa, se puede acomodar para que quede positiva haciendo el cambio del orden del mismo. Es decir, ahorita está en la parte de arriba, lo ponemos en la parte de abajo o del numerador al denominador y se le cambia ese signo. Es decir, de estar negativo va a pasar positivo si lo ponemos aquí abajito como 17x al cuadrado. Aquí 17x cuadrado más 54, justo así. Todo esto elevado a la 6. Y en la parte de arriba pues ponemos nuestro menos 170. Este no se vio afectado, justo así. Y pues ahora sí, ya que tenemos todo esto, este sería nuestra derivada de la función, ¿verdad? Entonces, si se fijan, esto de aquí es justamente esto de aquí, porque pues sería el 5 por la derivada de u, 5 por 30, bueno, menos 5 por 34, dijimos que nos daba menos 170. Y pues la parte de u a la sexta, que es esta de aquí. Entonces están estas dos maneras. Ustedes pueden utilizar la que se les haga más sencilla y a final de cuentas, pues lo que buscamos es llegar a este resultado, ¿verdad? Y ya nada más para terminar, vamos a ver ahora otro ejercicio en el cual tenemos lo que sería esta función. Dejen copio de nueva cuenta nuestra fórmula, que es esta de aquí. Y la función es y es igual a 13 que multiplica 5x más 4x al cuadrado, todo elevado al cuadrado. De nueva cuenta, aquí tenemos, si ponemos todo con respecto a u, dijimos que lo que tenemos entre paréntesis va a ser nuestra u, entonces sería como si tuviéramos una función de y es igual a 13u al cuadrado, que al haber hecho ya este cambio o esta sustitución de términos para que se vea un poco más sencillo, aquí es como si tuviéramos una fórmula de cx a la n, y esto es mucho más sencillo de derivar. Como se derivaba es que ponemos aquí nuestra derivada de función y con respecto a x y se deriva bajando el 2 que multiplica al 13. Ponemos aquí 13 por 2 y luego nuestra u, 2 menos 1 con la derivada de u. Aquí como ya no es x, aquí sí se tiene que poner la derivada de u, también para que tengan siempre eso en cuenta y que no se les vaya a pasar. Entonces lo tenemos así. Se desarrolla, nos quedaría entonces en realidad 26 por u derivada de u, justo así. Y aquí pues se ve sencillo, pero en realidad nuestra u es mucho más elaborada. Entonces pues este básicamente sería el procedimiento, digamos, ahorrando los pasos o de manera ya más directa, pero si lo hacemos paso por paso, nuestra u dijimos que era 5x más 4x al cuadrado. De aquí desarrollamos la derivada de nuestra u, es decir, de cada uno de esos términos lo derivamos
siendo del primero como es un número con x, su derivada es simplemente el número. De ahí el segundo término, que es 4x al cuadrado, se va a bajar el 2, 4 por 2, y se le resta 1 a esa potencia, es decir, 2 menos 1. Lo desarrollamos, nos quedaría en este caso 5 más 4 por 2 sería 8x. Esta sería ya nuestra derivada de u. Dijimos que la derivada de u la ponemos en amarillito y lo que sería nuestra u es lo azul, ¿verdad? Aquí abajito lo voy a ir poniendo parte, o bueno, sí, que paso por paso, que sería poner esto de aquí. Derivado sería bajar del 2 por el 13, la derivada de la función y con respecto a x. Ponemos 13 que multiplica a 2, justo así. Y de ahí, pues lo que es la parte de adentro, que es la u, 5x más 4x al cuadrado. Esta sería con 2 menos 1. Y de ahí nuestra derivada de u, que es lo amarillito, en este caso que sería 5 más 8x. Si se fijan, esto que estoy poniendo aquí, lo voy a poner en rojito. Esto de aquí es esto de acá. Entonces, ya tenemos esto, lo vamos a ir desarrollando. Sería 13 por 2 nos da 26. Y después teníamos aquí 5x más 4x al cuadrado. Todo esto elevado a la 1, porque es 2 menos 1, nos queda 1, entonces lo dejamos así. Y de aquí sería 5 más 8x. Si ven, sería esto, es esto mismo, pero aquí, si se dan cuenta, pues se puede desarrollar aún más. ¿Cómo sería ese desarrollo? Se puede hacer de dos maneras. Primero que se multiplique el 26 por estos, o la otra es que empecemos multiplicando el 26 por lo que está en el otro paréntesis. Si lo hacemos con el segundo paréntesis, sería multiplicar 26 por 5 y por 8. Si hacemos de la segunda manera, sería, en este caso, dijimos es 26 por 5 y el otro que es 26 por 8. Sería 130 y 208. Tendríamos entonces 130, que era de 26 por 8, y digo 26 por 5, y de 26 por 8 era 208. Entonces le sumamos 208. Y aquí recuerden también la parte de las variables. Este segundo tiene una x, entonces aquí le ponemos x. Y después pues teníamos lo que es el 5x más 4x al cuadrado. Aquí algo bien importante, ya que hicimos esta multiplicación, recuerden que estos estaban dentro de paréntesis, entonces tenemos que recordar ponerlos dentro de paréntesis porque al tener este segundo paréntesis, lo que tenemos es que se va a poder desarrollar aún más, pero aún hay más. Entonces, para que no se haga mal una operación de multiplicar, porque podemos haber dejado sin estos paréntesis, y si los dejamos sin estos paréntesis, podría decir uno, pues yo multiplico el 208 por estos, pero aquí lo estaríamos dejando a medias nuestro desarrollo, porque en realidad tiene que tener este paréntesis, y al tener este paréntesis se tienen que multiplicar los dos términos por los otros dos términos del otro paréntesis, y así se va a obtener pues un resultado completo y en el cual pues se van a tener más términos. Entonces, si hacemos todo este merequetengue ahora, sería primero multiplicar el 130 por la parte del 5x y por el 4x. Dijimos que es 130, 130 por 5 y 130 por 4, ¿verdad? Entonces, borramos todos estos de acá por mientras. Piup. 130 por 5 es 650 y 130 por 4 es 520. Entonces tenemos 650x más 520
Bueno, lo voy a poner abajito porque no nos va a caber. Ponemos aquí 650x más 520. En este caso es x al cuadrado, porque el primero tenía x y el segundo x cuadrada. Esto es la parte de lo azulito. Nos falta ahora lo de lo verde, que sería multiplicar 208 por 5 y 208 por 4. Si hacemos esa multiplicación de 208 por 5 y 208 por 4, sería 1040 y 832. Entonces se pondría ahora más 1040. Y ahora aquí tenemos x en cada uno de los términos. Entonces, al hacer esa multiplicación de términos, o bueno, en este caso de estas variables, que sería x con x, recuerden que la ley de los exponentes nos dice que se van a sumar sus exponentes. Es decir, aquí tenemos un 1 y un 1. 1 más 1 nos quedaría aquí 2. Y después del 1040 sería 208 por 4, que dijimos que era 832. Entonces ponemos nuestro 832. La x, en los dos tenemos x, se van a sumar sus exponentes, que sería 1 más 2. Aquí tendríamos un 3 y pues ya tendríamos esta parte, que sería en este caso nuestra parte verdecita de aquí. Justo así. Piup. Y ya tenemos ahora sí todo desarrollado. Lo único que nos hace falta para poder llegar a nuestro resultado final sería realizar una agrupación de términos semejantes. Los términos semejantes sería en este caso la parte de las x cuadradas y en ese caso pues se van a sumar esas. Entonces vamos a irlo acomodando también en orden descendente, poniendo primero la x de mayor potencia, en este caso que es la de 832x cúbica. Ese sería nuestro primer término. Luego las x al cuadrado, que es agrupar estas dos. Al hacer esa agrupación, nos quedaría aquí 1560x cuadrada. Y finalmente, pues nuestra x, que en este caso es 650. Ay, caray. 650x. Y este ya sería ahora sí nuestro resultado final ya completamente desarrollado. Piup, piup. Si ven, a grandes rasgos, pues puede verse más sencillo, pero conforme se están utilizando los conjuntos de términos, se pueden ir desarrollando y siempre es tener siempre esa parte o ese cuidado de realizar bien las operaciones, de dejar bien los paréntesis para poder llegar a nuestro resultado final de una manera correcta. Y pues eso sería todo por el día de hoy. No sé si tengan alguna duda de momento. Ah, creo que no, profe. Muy bien. Bueno, el día de mañana vamos a ver otro par de ejercicios para reforzar y, pues para ir viendo estas formas de realizar estos ejercicios. Entonces lo dejaríamos todo hasta aquí.